Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Géminis, a tu lectura semanal. Vamos a ir comenzando, Géminis, con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Géminis, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Géminis. Hoy trabajaremos también con la bola de cristal, Géminis, y el trabajo, pues mira, Géminis, aquí hay una persona dentro del trabajo que viene con muy buenas energías, ¿no? Es un superior o algo por el estilo, y viene con muchas energías y con muchas ganas de realizar cambios dentro del lugar que tú estás trabajando, Géminis. Entonces, esta persona en un principio dicen que viene como para un tiempo, pero finalmente ese tiempo se va a alargar. Y esta persona va a proporcionar muchos cambios dentro del trabajo y serán cambios positivos para vosotros. Sobre todo, Géminis, en el tema del horario, Géminis, que no estáis trabajando. Te digo que vas a tener noticias de una persona muy conocida, ¿vale? Y que esta persona te echa como una mano, ¿no? Vamos a decirlo así, para que entres en el lugar donde está él o ella. Bien, entonces tendrás oportunidad en este aspecto, Géminis. Hay una oportunidad aquí, después tú decides si te quedas o no en el lugar, pero en un principio está esa oportunidad. Los Géminis que tenéis un negocio. Mira, Géminis, a veces hay que tomar decisiones complicadas, ¿no? En los negocios, pero más complicadas son cuando esas decisiones tienen que ver con personas allegadas a nosotros. Y esta es la parte que yo veo en ti, Géminis, que vas a tener que tomar una decisión con una persona allegada a ti y que está relacionada con tu negocio. Bien, vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis, con tu economía. Y si queréis conseguir una consulta gratuita conmigo, os invito a que le deis me gusta, compartáis el vídeo y me dejéis vuestro comentario. Los ganadores los comunicaré en mis redes sociales los martes de cada semana. Géminis y tu economía. Vamos a ver, mi queridísimo Géminis, respecto a tu economía, yo no veo un gran problema en tu economía. Veo algo que tiene que evolucionar, así lo dicen las cartas, en tu economía, pero no, a mí no me hablan las cartas de una pérdida de dinero en este caso. Los Géminis que estéis en una situación que queréis que queráis generar un dinero con alguna vivienda o algo por el estilo, esto está marcando de que será un triunfo. O sea, que en el momento que vosotros decidáis poner esa vivienda en venta, vais a tener un resultado. Bien, algo triunfante. Los Géminis que estáis en un proceso de separación y no sabéis muy bien qué va a pasar con una vivienda o algo por el estilo, pues también las cartas me hablan de un triunfo. Sea como sea, va a ser un triunfo económico. Todo lo que esté relacionado con viviendas, con terrenos, con naves, en fin, cosas así. Bien, ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Vamos a ver, Géminis, que estáis solteritos. Mi queridísimo Géminis que estáis solteros, os veo como que volvéis a comunicaros con una persona que pertenece a tu pasado, ¿no, Géminis? Pero aquí a mí solo me salen comunicaciones en este caso, Géminis. Aunque dicen las cartas que en este caso las comunicaciones son diferentes, ¿bien? Porque algo en la vida de esta persona está a punto de cambiar, ¿bien? Entonces, Géminis, ¿qué pasaría entre esta persona y tú? Seguirán las comunicaciones, así lo dicen las cartas, ¿bien? Pero también dicen, esta persona está en tu vida para, digamos, un tiempo determinado, para vivir una etapa, ¿bien? ¿Por qué para vivir una etapa? Géminis, porque aquí me dicen las cartas que esta persona no puede ofrecerte en un principio una relación estable, ¿no? Y aunque las comunicaciones son distintas, porque a nivel personal hay algo que está a punto de suceder y van a cambiar ciertas cosas,
Dice, tú no estás, no te plantearías en cierto modo una relación con esta persona. ¿Bien? ¿Por qué no te planteas una relación con esta persona? Porque piensas que lo que se vivió en su pasado no volvería a ser igual ni en un presente ni en un futuro. Además, hay una persona en concreto que no estaría nada de acuerdo con esta historia y tú de verdad que te dejarías llevar por esa persona, Géminis. Vamos a ver qué más. Géminis, si queréis conseguir una lectura gratuita conmigo, os invito a que le deis me gusta al vídeo, compartirlo y me dejáis vuestro comentario. Y el martes de cada semana yo anunciaré en mis redes sociales el ganador. Vamos a ver, Géminis, que estáis solteros. Vamos a ver qué pasa con esta persona de cara a futuro o que otras personas podrían llegar a tu vida. Tú no vas a estar con esta persona, Géminis, y será por tu parte. Así lo dicen las cartas. O sea, como que prefieres dejar como... Es como que esta historia siempre como que quedáis bien, quedáis como amigos, pero que cada uno tira para su lado. O sea, como que es una historia que se repite constantemente. Pero también dicen las cartas, Géminis, que hay una persona en tu entorno que se muestra como una amistad, que esta persona, en cierto modo... no se ha pronunciado, bien, pero está como comenzando a tener algún tipo de ilusión contigo, ¿no? Y se pronunciará más adelante, bien. O sea, es una persona que le gustas, pero que todavía no se ha pronunciado y que se va a pronunciar más adelante. Vamos a ver qué más. ¿Qué podría pasar con esta persona? Géminis, que estáis solteros. Hombre, pues es una persona que si todo fluye como yo estoy viendo que fluye y no os dejáis llevar ninguno de los dos por las críticas de otras personas, te digo yo que es una relación larga, es una relación en un futuro de compromiso, ¿bien? Pero yo veo ciertos inconvenientes en cuanto a lo que habla la gente de fuera de vosotros, tanto de uno como del otro. Aquí sí veo yo un inconveniente, Géminis, como que hay muchas críticas que podrían obstaculizar esto, pero no hablan de ruptura tampoco. Vamos a ver. Vamos a ver. Mira, Géminis, yo te voy a decir que esta persona es muy afín a ti. Podrías hasta tener la sensación de que es como un alma gemela, ¿bien? Pero o los hijos de esta persona o tus hijos te van a poner un inconveniente aquí. Hay una influencia por hijos y quizás que todas esas críticas vengan por ahí. Bien, entonces aquí es donde tú tienes, Géminis, que plantearte las cosas. ¿Con quién vas a vivir tú el resto de tu vida? Esto es lo que tú tienes que mirar, Géminis, cuando esto suceda. Porque esta persona está a punto de pronunciarse, Géminis. Vais a comenzar una historia, a ilusionaros. Vais a tener algo sexual, así lo dicen las cartas, que lo cual lo vais a mantener en la clandestinidad, por lo que yo estoy viendo, pero esta persona quiere más. Pero tú, en cierto modo, lo mantienes en la clandestinidad porque a ti te influencia alguien también. Es que yo creo que la influencia es tuya. Bien. Ya me contaréis, mi queridísimo Géminis. Vamos a seguimos con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Vamos a ver.
Géminis, casados en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías aquí, Géminis, en tu relación. Bueno, ha habido muchos estancamientos en tu relación en el pasado, ¿eh? Hay uno de los dos que ha estado como distante porque tenía que tomar ciertas decisiones, ¿no? Y se ha mostrado bastante inestable. Bien, Géminis, aquí hablan de regreso, del acercamiento de alguien que disloca un poco, que disloca la relación, ¿vale? Eso es lo que estoy viendo aquí. Que esta persona es una persona allegada, ¿vale? Es una persona allegada, es una persona joven, que trastorna la relación, pero no la destruye, ¿bien? Entonces esto es como si uno de los dos le dedicara más tiempo a esta persona o se dejara influenciar por esta persona o algo así. Bien, Géminis, casados en convivencia y novios. Todo respecto a esa decisión que sale en el pasado, que se tenía que tomar, finalmente no se tomó. Pero sí se toma de cara a futuro, así lo dicen las cartas. Se toma una decisión en el interior. Esto no es una decisión que se haya verbalizado. Esto es una decisión de uno mismo. Es como cuando tienes dudas sentimentales, ¿no? Y no las exteriorizas, ¿no? Y tienes que tomar una decisión contigo mismo. Pues esto es lo mismo, ¿bien? Entonces, a partir de ahí es cuando tú vas a ver esos cambios. Esta decisión también podría tener que ver con terceras personas que hayan estado en un pasado. ¿Bien? Y hablan del fin de esa mentira, del fin de esa historia. ¿Vale? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis, casados en convivencia y novios. Si queréis conseguir una lectura gratuita conmigo, os invito a que le deis me gusta al vídeo, a que lo compartáis y que me dejéis vuestro comentario. Y los martes de cada semana ya sabéis que publicaré el ganador en mis redes sociales, así que hay que estar atentos. Géminis, casados en convivencia y novios. Mira, aquí también veo como que ha habido mucha influencia en esta relación, no solo de personas familiares, ¿no? Con vínculos de sangre, sino de personas del exterior que tienen que ver con amistades, entorno de trabajo o algo por el estilo. ¿Bien? Y quizás la decisión que hemos visto tenía que ver un poco con esto, ¿no? Tanta información negativa a veces nos lleva a influenciarnos de tal manera que necesitamos tomar una decisión, aunque no haya un motivo, ¿no? Entonces la decisión puede estar relacionada con eso. Géminis, mira, todos los que no tengáis vuestra relación definida, aquí hablan de una, veo mucho como una fecha, en este caso, y es una fecha de finales de abril, primeros de mayo, ¿bien? Donde me salís los dos juntos y como en un acontecimiento importante. Pero dentro de ese acontecimiento importante, vosotros como que tenéis una noticia también muy importante, que no tiene que ver con ese acontecimiento, sino que tiene que ver con vosotros, Géminis? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Géminis. Casados en convivencia y novios. Vamos a ver. Te has hecho muchas preguntas a lo largo de esta relación, ¿no? Y ha sido una relación muy criticada, ¿vale? Pero fíjate lo que dicen las cartas aquí de cara a futuro. Dice, hay ciertos avances que se darán en la clandestinidad, pero porque no hay forma de hacerlos de otra forma, de otra manera. Y estos avances tienen que ver con el compromiso contigo, con los acontecimientos importantes, con la unión contigo. ¿Por qué se decide dar este paso sin mostrarlo al mundo, ¿no? Como por así decirlo? Porque esa persona sabe perfectamente
el poder de convicción que tienen otras personas y le influencia, entonces quiere hacer las cosas de manera segura. Ni más ni menos. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Géminis, casados, en convivencia y novios. Hay un triunfo en esta historia, ¿eh? Me gusta mucho porque para esta persona con la que tú estás, Géminis, dice, es muy importante saber algo que le dijeron y que había supuesto una amenaza y supone, a día de hoy, posiblemente una amenaza en la relación. Pero esa noticia, dice, le lleva al equilibrio, le lleva a saber la verdad. En el momento que llegue esa noticia, si no ha llegado, si es que no ha llegado ya, que veo muchos casos que posiblemente haya llegado, dice, llegará y quedará atrás todo lo negativo. O sea, que me hablan de un compromiso entre vosotros, como ya hemos visto, ¿bien? Y como que la parte de esa incertidumbre se termina. Hay un cambio en esa incertidumbre que ha mostrado uno de los dos, porque uno de los dos un día estaba diciendo una cosa y mañana estaba diciendo otra. Entonces esa parte como que se termina en la historia, ¿bien? Ya me contaréis. Géminis, salen cartas muy positivas para los que estáis casados, en convivencia y novios. Vamos a seguir, Géminis, con tu mensaje especial del amor. Tu mensaje especial del amor, mi queridísimo Géminis. Mira, te dice, Géminis, hay personas que te miran, hay personas que les atraes, hay personas que incluso sienten por ti. Pero tú no eres capaz de ver esos sentimientos, porque lo primero, no te estás queriendo a ti mismo. Cada uno que lo aplique a su historia. Mi queridísimo Géminis, vamos a seguimos con tu salud. No te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a ver, Géminis, y tu salud. Respecto a tu salud, Géminis, dice, vuelven, así lo dicen, vuelven ciertos problemas de piel, y presta la atención porque esto estará relacionado con los riñones. Cada uno que lo aplica a su historia, y ya sabéis que ni te doy un diagnóstico ni soy médico. Vamos a seguir, ahora sí, con tu mensaje general, Géminis. Vamos a ver. Géminis, y tu mensaje general. Presta atención a tu entorno, Géminis. Y más que a tu entorno, a una persona cercana a ti. El por qué esta persona habla de esa forma, qué es lo que le interesa de ti a esta persona, Géminis. Y tiene mucho que ver con lo que hemos visto a nivel sentimental. Vamos a seguimos, Géminis, con un número que te doy, el número 98. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Vamos a seguir, Géminis, con tu lado espiritual, y en este caso ya sabéis que este mensaje será solo para los que os sintáis conectados con ese ser querido, Géminis. Bueno, vamos a ver este lado espiritual tuyo, Géminis. Bueno. Vamos a concentrarnos. Veo muchos enfrentamientos, una persona que tuvo muchos enfrentamientos o estuvo gran parte de su vida enfrentado con alguien, enfrentada con alguien. No se define todavía si es hombre o mujer. Esta persona la veo, creo que es una mujer. Creo que es una mujer. Y todos esos enfrentamientos son con un hombre.
y me sale como con los niños detrás, ¿no? Detrás de ella. Pero me salen todos como así, abrazados, uno detrás de otro, ¿no? Como en fila india, detrás de esta mujer. El color morado, el color morado está muy relacionado con ella. Y fíjate que me muestra una situación que puede ser en la que ella esté ahora mismo, como que a ella ahora mismo la están preparando para algo, como que se muestra con un ángel al lado preparándola para algo. Preparada como para recibir algo. En fin, yo de todas maneras, Géminis, si tú en este mensaje has sentido esa conexión con ese ser querido tuyo, pues es para ti, si no, lo tienes que dejar pasar, ¿eh? Vamos a seguir, seguimos Géminis, seguimos con mi despedida, no vamos a seguir, vamos a despedirnos Géminis, que como siempre decirte que no olvides suscribirte a este canal para no perderte nada, que espero que te haya gustado el vídeo y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.